Vamos a la escritura. Vamos al libro del Apocalipsis. Capítulo 2. Aleluya. ¿Estamos, hermanos? Apocalipsis capítulo 2. Estamos grabando una serie de mensajes sobre las 7 iglesias y vamos a leer desde el versículo 12. Entiendo yo, no he escuchado el mensaje, pero entiendo que se enseñó sobre este pasaje. Solo voy a añadir algunas cosas más, porque esto va a quedar, hermanos, ya grabado para subirlo a diferentes plataformas para que la gente escuche. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Qué tremendo. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropezadero ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes ahí a los que retienen, qué tremendo, la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Señor, bendice tu palabra. Bendice tu palabra, Señor. Bendice tu pueblo. Abre el entendimiento de mis hermanos y pon en mi boca palabra que te bendiga a ti y los bendiga a ellos, Señor. En el nombre dulce de Jesús. Amén. Amén. Ocupen su lugar, hermano. Estaba el apóstol Juan en la isla de Patmos, recluido por causa de servir al Señor, por causa del testimonio del Señor. Y hasta ahí llega el Señor mismo a hablar con él en aquella cueva y revelarle las últimas revelaciones para cerrar el canon de la Biblia, la Escritura. Él dice que el día del Señor escucha detrás de él una voz como estruendo de muchas aguas, como la voz de fuertes truenos. Gloria al Señor. Y que dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas ahora vivo por los siglos de los siglos. Y le da el Señor el mensaje a las 7 iglesias. Primeramente, las 7 iglesias son 7 etapas que representan toda la historia de la iglesia. Gloria a Dios. Toda la historia de la iglesia, desde su fundación o desde su nacimiento en el día de Pentecostés, hasta la última etapa de la iglesia,
hasta cuando viene el rapto de la iglesia. Ahora le da el mensaje para la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era una ciudad, existe hoy todavía, una ciudad que está cerca del mar Egeo. Pertenece al país de Turquía, cerca de donde está la ciudad de Éfeso. Ahí está ubicado Pérgamo. Y Pérgamo tipifica la iglesia que se casó con el mundo. Déjeme comenzar por primero. La iglesia de Éfeso tipificó a la iglesia deseable, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. La iglesia de Esmirna tipificó a la iglesia que después persiguieron los césares. ¿Y qué 10 césares paganos la persiguieron? Gloria al Señor, queriendo extinguirla, borrarla del mapa, pero que nunca pudieron. Entre más la perseguían, más se multiplicaban. Fue en ese tiempo cuando en el circo romano y en muchos otros lugares sacrificaban a muchas personas solo por el delito de haber conocido al Señor y confesarlo como su Señor y su Salvador. El circo romano, ahí en la arena romana, hay mucha sangre de los mártires que fueron muertos en aquel entonces, en lo que se llama la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, la iglesia que sufrió mucha persecución, que pasó por la prueba, por la amargura, que fue probada hasta lo último. La iglesia, aleluya, cuyas familias enteras eran quemados, eran crucificados o eran tirados a las fieras. Pero viene la tercera etapa, que es la iglesia de Pérgamo. Ya para este entonces, siglo IV, se había levantado Constantino como el emperador de Roma y le dio el cobijo, la anuencia o el respaldo a la iglesia en el imperio romano. Salieron los hombres deseosos de poder y de dinero, y la verdadera iglesia siguió siendo malentendida. Hoy usted puede ver en Roma, debajo de las catacumbas, muchas tumbas de hombres y mujeres que murieron, que prefirieron morir en la clandestinidad antes de revolverse o mezclarse con la iglesia mundana, que se llama la iglesia de Pérgamo. Pérgamo tiene dos nombres. Tiene dos nombres: torre y matrimonio. La iglesia ahora casándose con el imperio. La iglesia ahora contrayendo nupcias con el imperio. Y al descifrar o al describir donde estaba la iglesia o donde estaba la ciudad de Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo había varias cosas. Número 1, estaba un altar, un gran altar al dios Zeus. Número 2, estaba un templo al dios Esclapio, el dios de la medicina, o Esculapio. En ese templo había muchas víboras que podían entrar ahí, no las debían de molestar. Por eso el símbolo de la medicina hoy es un bastón con 2 serpientes entrelazadas. Eso era desde la antigüedad, desde aquellos hombres que tenían un templo donde adoraban las serpientes.
Gloria a Dios. Y lo otro, hermanos, era, aleluya, que ahí, hermanos, en ese lugar también adoraban al dios Baco. ¿Quién era el dios Baco? El dios del guarapo, el dios del licor. Era un dios para ellos y para muchos que todavía andan ahí, que no se pueden zafar de esos menesteres. Ahora, Dios le manda una carta al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia era el pastor. Ahí en esa iglesia había estado, o mejor dicho, sí había estado un hermano que le llama Antipas, la Biblia, aquí lo dice. Antipas fue muerto, al igual que el apóstol Juan. A Juan lo metieron en un caldero, aunque Juan no murió, Antipas sí murió. El apóstol Juan ordenó o instaló o estableció a Antipas como el pastor de esa iglesia. Y Antipas significa el que está contra todos, nadar contra la corriente. Y en esa iglesia la Biblia dice que ahí estaba el trono de Satanás. Mira lo que dice aquí la escritura. Yo conozco tus obras, 12:13, y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en que Antipas, mi testigo fiel, ha muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Se dice que el altar a Zeus, se cree que era a lo que se refiere aquí el Dios del cielo al anunciarle a Juan. Era un lugar donde la iglesia tenía el estorbo, tenía en contra, tenía el poder desde las tinieblas en contra, aunque eso es donde quiera. Pero aquí estaba concentrado, donde se originaban, de donde salían las órdenes de parte de Satanás al mundo entero. Déjeme explicarlo. Dios es un Dios omnisciente. Él es el único ser que tiene la virtud, que tiene el poder, o el cual tiene único virtud de conocer todo, de tener la omnisciencia, de conocerlo todo, de saber lo que pasa en el mundo, sentado desde su trono. Desde ahí Él sabe todo lo que está ocurriendo en cada ser humano y en cada nación de la tierra. Pero Satanás, para poder hacer este trabajo, tiene que tener un ejército de demonios quienes le llevan a Satanás el reporte de lo que está pasando en cualquier parte de la tierra. Dios ha establecido ángeles. El ángel de Israel, por así decirlo, el que lo cuida es Miguel, el príncipe de Dios, que se encarga de la seguridad de Israel. Por eso Israel ha vencido muchas veces cuando está bien de parte de Dios. Sin embargo, en todas las naciones, en todos los lugares, hay demonios que se llaman principados, potestades, demonios que se encargan de recabar toda la información y enviarla al trono de Satanás. Usted lo puede ver en Daniel capítulo 10, en Efesios capítulo 6, que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. La iglesia tiene que entender que estamos aquí y que nuestra lucha continua, diaria, es contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo. Pero también tenemos que entender que el Señor ha dicho que en todo lo que pase somos más que vencedores por medio de aquel santo que nos amó. Amén, hermanos. Denle fuerte el aplauso.
Así que Pérgamo habla de la iglesia que se casó con el Estado, la iglesia que el César cubrió, cobijó, la iglesia que el César utilizó para sus fines. Era tanto el poder que adquirió la iglesia. Ahí fue donde nació la iglesia católica, en el siglo IV. Era tanto el poder que adquirió que ellos mismos destituían reyes, destituían, hermanos, emperadores. Se subieron a la cumbre, a la cima del poder. Y tenemos que entender nosotros que nuestro trabajo en esta tierra es ganar este mundo para Cristo. Quizá no nos entiendan en muchos lugares, quizá no nos den un aplauso, pero si nos dan el aplauso no nos lo dan, si les gusta o no les gusta, Dios nos ha enviado a proclamar este glorioso evangelio. En medio de la prueba, de la lucha y en medio de todo lo que venga, la iglesia debe continuar predicando este evangelio del reino. Por tanto, ¿por qué se llama Pérgamo, hermano? De ahí viene la palabra pergamino. Grecia, el imperio griego, estaba enojado con los egipcios. Los egipcios ya no le quisieron vender papiro. Y ahora ellos inventaron en lugar de papiro al pergamino, un material que duraba más. De ahí viene la palabra pergamino, de Pérgamo, ahí fue donde nació. Ahora, esta iglesia, hermanos, se desvió del propósito de Dios en este tiempo, pero Dios le manda un mensaje y le dice a la iglesia: yo sé dónde estás, yo sé dónde moras, ahí mismo mora Satanás, pero tienes algo bueno, retienes mi nombre, no han negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas fue muerto, fue hervido en aceite como lo quisieron hacer con Juan, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Qué difícil es para una iglesia predicar donde está lleno de tugurios, de cantinas, de prostitutas, de homosexuales. Qué difícil es predicar, pero ahí es donde debe de brillar la iglesia. Nosotros predicamos al Dios, aleluya, que venció a las tinieblas, a Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Él es el único que puede quebrantar las cadenas, el que rompe las cadenas, el que hace libre al cautivo, el que le dice a la prostituta, al afeminado, al que sea, que hay esperanza en Cristo. Aleluya, y la iglesia tiene que llevar este mensaje. Bendito sea su nombre para siempre. Ahora, aquí les dice algo muy interesante, hermanos. Dice el versículo 14: pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Déjame explicar esto, que esto tiene una larga trayectoria. Cuando el pueblo de Israel iba en sus jornadas rumbo a la tierra de Canaán, Balac miró que la gran multitud de los hebreos estaba acampada y le dio miedo, porque escuchó que Dios había abierto el mar, que Dios les había dado maná, que Dios los había cuidado, que una nube estaba encima de ellos para darles sombra, y que esa misma nube se convertía en luz por la noche para iluminar al campamento de Israel. Le dio miedo a Balac, el rey de Zippor, y manda a traer a un profeta llamado Balaam. Le manda a unos emisarios y le dice: vayan con Balaam para que me maldiga este pueblo. Lo que el rey Balac no sabía, que el pueblo de Israel tenía el sello de Dios, tenía la bendición de Dios, y que cuando una persona es bendita, no hay diablo que la pueda maldecir, no hay brujo, no hay agüero, no hay nada que la pueda maldecir.
Cuando Dios está contigo, no hay nadie que pueda contra ti. No hay brujo, aleluya, no hay nadie, no hay bruja, no hay nadie que te pueda maldecir, porque tienes la bendición del Dios Altísimo. Dele fuerte el aplauso al Señor. Y cuando Balac manda a traer a Balaam, Balaam iba, hermanos, que llevaba el signo de pesos aquí en los ojos. Y le habla a Dios y le dice: ¿quiénes son estos fulanos que están ahí contigo? Ah, Señor, es que me los mandó Balac. Y primero le dijo el Señor: no se te ocurra, no vayas. Y aquel estaba que quería ir, hermanos. Quería ir porque le dijo Balaam: Balac, te voy a renumerar, te voy a bendecir, te voy a honrar. Te voy a honrar. Y estaba hablando de darle dádivas. Estaba hablando de que estaba haciendo un trabajo como si fuera hechicería o brujería. Y le dijo Dios: no te muevas. 3 veces le dijo: no te muevas, no vayas. Por fin, en la terquedad de Balaam, lo dejó ir. Está bien, ve. Eso se llama la voluntad permisiva de Dios, no la perfecta voluntad de Dios. Y usted y yo no podemos ni debemos andar en la voluntad permisiva. Debemos andar en la perfecta voluntad de Dios. Lo que a Él le gusta y le agrade, eso es lo que debemos hacer. Denle un aplauso al Señor, hermano. Cuando va de camino Balaam, dice la Biblia que se le aparece el ángel de Jehová. Y Balaam comienza a golpear a la burra en la cual iba montado. Y el ángel de Jehová se le atraviesa a ver y gracia, como aquí en un estrecho. Ya no pudo ganar ni para acá ni para acá. Y Balaam comienza a hablar con la burra. Qué cosa cuando la gente está fuera cuando se le van las chivas, o cuando trae los pensamientos en otras cuestiones. Balaam llevaba su mentalidad puesta en el premio. Y le dice a la burra, golpea a la burra, y la burra le dice: ¿por qué me golpeas? Y Balaam se pone a platicar con la burra: si no tengo espada, sino aquí mismo te mataría. Ciego, iba ciego, buscando el premio de la maldad. Cuando llega y Balac le dice a Balac, al rey de aquel lugar, de los moabitas, le dice: ponme 7 altares. Y comienza a hablar aquel hombre, y todo lo que hablaba es palabra de bendición para el pueblo de Israel. Hermano, ¿cuántas veces el enemigo habrá querido maldecirte? ¿Cuántas personas habrán buscado, cuántas brujas habrán buscado para que te maldiga, para que te eche un mal puesto que le llaman? Hermano, pero si estás en Cristo, no hay bruja, no hay brujo, no hay diablo, no hay demonio que te toque. Tienes el escudo de Dios, estás blindado o blindada por Dios. Dios está contigo y no hay quien te toque. No toquéis a mis ungidos, no hagas mal a mis profetas, dice el Señor. El enemigo quisiera acabar con el pueblo del Señor, pero se tiene que dar topes, porque tenemos la cobertura de Dios. Tenemos lo que Pablo dijo, la armadura de Dios, según Efesios 6. Dice que hay que ponernos toda la armadura de Dios. Un día una señora y un señor también me dijeron: hermano, fíjese que habló una persona endemoniada por allá en las colonias aquellas del lado de allá cerca del Ojo de Agua. ¿Cómo se llama? Infonavit, por allá. No hay nadie Infonavit aquí, ¿verdad? ¿No? Y dijo: yo fui enviado para destruir
a ese predicador que ustedes le llaman el señor Rogelio Rivas. Y me dijo, ¿no tiene miedo? Le dije, sí, desde que yo me convertí el diablo me quiere destruir, desde ese día. Pero se ha dado topes porque tengo a un Dios que me cuida y que me guarda. La Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo mora seguro bajo la sombra del Dios omnipotente. No hay quien te toque cuando estás bajo la mano de Dios, cuando estás en la voluntad de Dios. No hay diablo, no hay demonio, no hay brujo ni bruja que te toque, porque estás cubierto por la bendición del Altísimo. Israel tenía la bendición de Dios y le dijo Dios a Balac, tú no puedes maldecir al que tiene la bendición. No puedes. Cállate la boca, en otras palabras. Pero ¿por qué Dios estaba disgustado con esta iglesia? ¿Qué doctrina les dio Balaam para que la iglesia cayera? Para que la iglesia se debilitara. Mejor dicho, en este caso, para que el pueblo de Israel cayera o se debilitara. Balaam aconseja al rey Balac y le dice, pues no puedo hacer nada, pero te voy a dar un consejo que te va a redituar muy bien. Saca a todas las muchachas de allá de los moabitas y hazles un baile, una fiesta aquí a los hebreos, aquí cerquita, que vean todo el fandango. Y verás cómo se van a contaminar estos con las moabitas. Y así pasó. Miles murieron por la desobediencia de no contaminarse con otras naciones. Miles murieron. Es más, el mismo profeta fue muerto a espada más tarde. Pero esa doctrina, la doctrina de que no puedes hacer nada, pero déjalos, suéltalos, déjalos que vayan al mundo, suéltale a las muchachas para que contaminen, aleluya, a los hebreos y a las hebreas, y verás cómo se debilita el pueblo. Dios, mira hermano, cuando usted llegue a casa, lea el libro de Nehemías y Esdras. Se va a dar cuenta que estos hombres, ¿sabe qué hicieron? Mandaron llamar a los que se habían casado con otras personas de otras naciones, porque eso estaba prohibido por Dios para ellos, y les agarró de las barbas y de los pelos y se los zarandeó. Léalo usted en la Biblia, no es una invención mía, ahí está en la escritura. Y le dijo, por esta causa la maldición de Dios está sobre su pueblo. Por eso Israel cayó una y otra y otra y otra y otra vez. Muchachito, tenga cuidado. Allá afuera hay muchas Dalilas que le coquetean, que le guiñan el ojo. Aleluya. Cuando caigas en eso, vas a estar debilitado. No vas a tener ninguna autoridad para decirle a Dios, ayúdame. Tú solo o tú sola escogiste eso. Ahora tú vas a tener que lidiar con ello. No hubo amenes, hermano, pero tengo que seguir adelante. No hubo amenes. ¿Está de acuerdo? Esos amenes estuvieron ahí muy. Dice la Biblia. ¿Qué más dice, hermanos? También tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Yo lo he explicado, hermano. Gente que comenzaron con que no, tú eres muy grande, tú debes estar ya en una vitrina. Que no te toquen, te contaminan. Cuando se hizo esta iglesia, no voy a decir quién, pero uno de los arquitectos, porque aquí tomaron parte 2, 3. Me dijo, usted debe poner un altar alto con un barandal, porque usted nomás va a subir allá arriba. Le dije, ¿y eso qué mensaje tiene? Dijo, es que usted es más alto. Le dije, no empecemos con esas cosas. A mí me haces un altar donde todos puedan caminar, porque yo no soy más grande que nadie, ni el que va a predicar ahí tampoco es más grande. Que tengamos la responsabilidad, eso es otra cosa.
pero aquí no hay grandes. El único grande se llama Jesucristo, hermano. Dije que el único grande se llama Jesús. Él merece mis vivas, mis aplausos y mis gloria a Dios. Es solo para Él y nada más para Él. Los nicolaitas querían, aleluya, querían encumbrarse. Los arzobispos, los archiquén, sabe cuántas cosas. Hermanos amados, no somos nadie sin Cristo. Si algo somos, es por Cristo. Desde el día que yo conocí a Cristo, desde ese día soy distinto, soy alguien, porque Dios cambió mi vida y mi nombre lo registró en el libro de la vida. ¿Le puede dar un aplauso al Señor, hermano? Pobre de Antipas, hermano, estaba contra todos. Todo mundo contra él. Aleluya. Pero esta iglesia, de ahí comenzaron muchas herejías. Se las voy a dictar si usted quiere anotarlas. En el año 375 comenzó la adoración a los santos y a los ángeles. Año 375. Este milagrito se lo ponemos a la iglesia de Pérgamo, o a esa etapa. En el año 394 comenzó por primera vez la misa. Hermanos, en la iglesia primitiva nunca se mencionó esta palabra, nunca hubo esto. Eran los cultos distintos. En el siglo IV, casi al final del siglo IV, año 394, comenzaron a celebrar la primera misa. Ya la iglesia se había casado con el imperio, ya se habían fusionado iglesia, imperio, imperio, iglesia. Gloria a Dios. En el año 593, comenzaron con la doctrina del purgatorio. Ningún discípulo, ningún apóstol, ninguno de los apóstoles, ninguno de los padres de la iglesia habló nunca del purgatorio. Esto vino hasta casi allá, hermanos, en el casi final del siglo VI. Nadie absolutamente había hablado sobre esto, porque no está en la escritura, no es bíblico, es una invención de los hombres. Aleluya. El purgatorio es, hermanos, una blasfemia contra la sangre de Cristo, porque si la sangre de Cristo no te limpia los pecados, no hay nada, ni hay nadie que lo pueda hacer. Solo la sangre de Cristo puede limpiar al hombre y a la mujer de sus pecados. Den un aplauso al Señor, hermano. Año 600 comienza la adoración a María. 6 siglos sin que no se hubiera mencionado nada. Pero esta iglesia, la etapa de esta iglesia, Pérgamo, se corrompió. La verdadera iglesia seguía oculta. Lea usted la historia de este país y verá cómo el primer colportor que trajo 10,000 Biblias y las trajo por el puerto de Veracruz se llamó Diego Thompson. Quería que el pueblo mexicano escuchara, oyera, escudriñara la escritura. Y en mi pueblo fueron tan perseguidos los hermanos que les quemaron la iglesia 4 veces, una iglesia pequeñita. Pero todas esas generaciones pasaron y hoy ya Dios nos ha concedido establecer la obra, no sé número, porque hay más iglesias ya ahí. La verdadera iglesia no la podrá detener nada ni nadie. No importa la persecución que venga, lo que la iglesia se tiene que cuidar es de no casarse con el mundo, de no, aleluya,
de no casarse con el imperio, de estar, aleluya, solamente al servicio de Dios, de guardar esas vestiduras blancas, porque el Señor viene por gente que tenga su vestidura sin mancha y sin arruga. Denle el aplauso fuerte al Señor, hermano. Por último, la Biblia dice, qué tremendo, hermanos. El verso 17, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita lleva un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué es el maná escondido? La palabra maná viene del hebreo manjú. Manjú significa, ¿qué es eso? En la mañana se despertaron los hebreos en el campamento y miraron que todo el campamento, todo el desierto estaba lleno de maná que había llovido del cielo. Y se preguntaron, manjú, ¿qué es eso? Era el pan que les había enviado Dios del cielo. Pero en el cielo Dios tiene un pan preparado para a los que sean fieles hasta llegar a la meta final. Alguien dice que si comeremos en el cielo, le tengo una buena noticia. Sí vamos a comer. Porque aquí Jesús dijo, lo volveré a comer, el fruto de la vida en aquel día. Y acá dice, voy a comer el maná que tengo escondido para la iglesia, un maná mejor que el de Israel, refinadito de los hornos del cielo, de la mano de Dios. Aleluya, que los ángeles van a servir al pueblo de Dios. El maná que Dios tiene preparado, vale la pena ser fieles a Dios, vale la pena llegar hasta la meta final, vale la pena darle espalda al mundo y decirle, mundo, no más, voy a seguir solo y únicamente a mi Dios. Déleselo fuerte si es para Dios. Íbamos rumbo a Laredo, Junior y yo, y me dice, papá, ¿qué es la piedrecita blanca? Y él mismo me comienza a explicar. Le queda confirmación de la invitación que Dios ya tiene para nosotros. A los invitados de aquel entonces se les daba, no había invitaciones de papel, ni había redes sociales, era una piedrecita. Y esa piedrecita la cortaban y en un lado tenía el nombre del que invitaba y en otro lado tenía el nombre del invitado. Cuando el invitado llegaba, cotejaban la piedra, si exactamente era, porque el que invitaba ya la tenía y el que era invitado la llevaba. Y cuando se presentaba, cotejaban aquella piedrecita si era exactamente. Hermano, cuando lleguemos al cielo, en el cielo no va a haber hermanos mojados, no va a haber ilegales, no va a haber gente migrantes. En el cielo va a haber hijos de Dios, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos. Pero ahí van a entrar únicamente los lavados en la sangre preciosa de Cristo. No va a entrar nadie más. Ya Dios tiene para ti aquella mitad, aleluya, de la invitación que te dio. Y si eres fiel hasta la muerte, Dios te va a dar la corona de la vida. Ya Dios te conoce, Dios sabe quién eres, Él sabe el momento que vas a llegar. Y Él ya tiene la invitación que te hizo un día y dice, este es, bienvenido siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué tremendo, hermanos, cómo Dios conocía el ambiente que prevalecía, no solamente en aquella iglesia local que era tipo
de un periodo de tiempo de la iglesia en general, de la iglesia de Cristo. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que ser como la iglesia de Éfeso o la iglesia de Filadelfia. Esas no tienen regaño. Esas tienen el beneplácito de Dios porque viven la palabra, viven el evangelio, viven lo que se predica. Qué importante es que vivamos lo que dice este santo libro, la Biblia. Aquí no hay, yo dije esta mañana que aquí no hay que se le pueda quitar ni añadir. Esa es la desgracia de muchos falsos profetas hoy, que según lo que dicta su corazón, creen que eso es lo que se debe de vivir o de hacer, y dan profecías a tontas y a locas. Le quiero decir que toda palabra que el hombre dé, toda profecía que se dé, tiene que estar enmarcada en este libro. Este libro es el que da la autorización, sí o no. Si no está aquí en este libro, no procede, no importa de quién venga, no importa quién lo dijo, no importa qué tan bonito hable. La Biblia es la regla de fe y conducta de la iglesia desde el principio y lo será hasta el final. Amén, hermanos. Dele fuerte el aplauso al Señor. No sé si a usted le dijeron, pero cuando yo me convertí, una persona me dijo: te doy 3 meses, nada más 3 meses te doy. En 3 meses tú regresas, porque tú no eres de esos ambientes. Hermano, ¿será que cuando me convertí me miraban que estaba como loco? Porque todo el día estaba con la Biblia y orando. Yo me metía con Dios 10, 12, 14 horas al día, hermanos. Dijeron: usted se volvió loco, usted ya no va a los bailes ni va a ninguna cosa, ya nada más quiere hablar de Dios y de Dios y de Dios. ¿Y de quién vamos a hablar mejor, hermanos? Si no es de Él. Me dijo: te doy 3 meses. Le dije: espérame sentada. Ya di color. Ya dije más o menos. Le dije: espérame sentada, porque si te vas a estar de pie te vas a cansar. Ya estamos completando, hermanos, casi 50 años en este camino. Casi 50 años. Vamos en el año 48 y estoy todavía más enamorado de Cristo que nunca. Para mí Jesucristo no es una religión, es una realidad, es una persona. Amo a Jesús porque Él ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Él nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. Aleluya, cuando estoy más triste, Él está ahí conmigo. Él es mi fiel amigo. Él es mi, aleluya, Él es mi confidente. Él me da fuerza cuando no tengo ninguna. Por eso amo al Señor. Por eso nunca me apartaré de Él. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. Pablo dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel santo que nos amó. Póngase de pie.